Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia para analizar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dio a conocer que pasando esta crisis que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional, se revisarán a fondo las Afores, este sistema tan precario para las y los trabajadores. Y es que el presidente puso el dedo sobre la llaga porque se tiene que dejar de hacer negocio con el esfuerzo de las y los trabajadores mexicanos. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, pero sobre todo que compartas este video para que más personas estén informadas. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que antes de iniciar con la noticia, es importante dejar en claro qué es una Afore. Las Afores, administradora de fondos para el retiro. ¿Qué es una Afore? Es una administradora de fondos para el retiro, es decir, una entidad financiera parecida a un banco. ¿Qué hace una Afore? Se dedica exclusivamente a administrar, invertir y resguardar las aportaciones que hacen los patrones, el gobierno y los trabajadores a la cuenta individual de ahorro para el retiro. Las Afores siempre son vigiladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro, con el fin de que el ahorro de los trabajadores siempre esté seguro. ¿Cómo invertir en las Afores los recursos de las cuentas individuales? Los recursos los invierten a través de fondos de inversión bajo un modelo de ciclo de vida o multifondos, en el que el régimen de la inversión es distinto de acuerdo a la medida que se está más cercana a la edad de retiro, de 60 a 65 años o más. El régimen de inversión es más conservador para evitar cambios drásticos por los movimientos de los mercados y mantener el valor adquisitivo de los ahorros. ¿Cuáles son los beneficios que puedes tener si tienes una Afore? Pues son los siguientes: administrar e invertir adecuadamente los recursos, generar atractivos rendimientos, recibir 3 veces al año el estado de cuenta para llevar el control de los ahorros, entregar los recursos al trabajador o a sus beneficiarios al cumplir con los requisitos, brindar atención vía telefónica. Así como lo plantean, pues suena muy bonito, pero en la práctica nos hemos dado cuenta que los fondos, los Afores, son hechos para hacer negocios particulares en perjuicio de las y los trabajadores en nuestro país. Y aquí tenemos la siguiente nota: Afores, negocio a costa de los trabajadores. Las Afores operan en México desde que el expresidente Ernesto Zedillo reformó la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1997, lo que implicó sustituir el esquema de pensiones solidarias por el de cuentas individuales. A dicha reforma, que afectaba principalmente a los trabajadores de empresas privadas, se sumó la realizada al Instituto de Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, durante el gobierno de Felipe Calderón, con el nuevo sistema de ahorro para el retiro. Los empleados ya no tienen garantizado un nivel de ingreso mínimo durante su jubilación, sino que este depende de los recursos que aporten a sus cuentas a lo largo de su vida laboral. Eso significa que la mayoría de los trabajadores solo recibirá entre 25 y 30% del monto de su último salario previo a la jubilación. Y nos damos cuenta que prácticamente los salarios en nuestro país son muy precarios, y esto lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a las exiguas pensiones que entregan, entre las 3 más bajas de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las Afores que operan en México se han caracterizado por las costosas comisiones que cobran, las más altas de América Latina y la OCDE. Estos cobros crecen incluso cuando los ahorros de los trabajadores sufren pérdidas por la volatilidad internacional de los activos financieros que manejan. En forma significativa, el aumento en la edad mínima de jubilación y la deficiente cobertura del actual sistema de ahorro para el retiro, en el que solo 1 de cada 3 asalariados recibirá algún tipo de pensión al concluir su vida laboral,
coexisten con un escenario en el que un puñado de empresarios obtiene gigantescas ganancias a costa del ahorro de los trabajadores, mientras que los segundos se enfrentan en su mayoría una gran incertidumbre sobre su futuro. Los primeros han encontrado en el actual modelo una vasta oportunidad de negocio. En el caso del fondo de inversión anunciado, la participación de altos exfuncionarios públicos en su momento tomaron decisiones estratégicas en la materia que sirvieron en beneficio de amiguismos o de capitales privados. Más allá de lo inequitativo en el manejo de los ahorros para el retiro, la actual relevancia macroeconómica de esos recursos tendrá que llevar al gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar su correcto manejo y administración prudente, empezando por su vigilancia estricta sobre las instituciones financieras que realizan esas tareas. Y es que, como les comentaba, estas empresas que se dedican a este negocio de las afores viven en total impunidad y muchas veces ni siquiera el trabajador se entera cómo se están invirtiendo sus fondos en capitales privados. Al respecto, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que es necesario que se revisen estas afores y se acabe el negocio de estos empresarios grandotes. Una mujer, una compañera. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, de Diario Nacional 1+1. Pues sí, mi pregunta iba con respecto a estos 12 millones de dólares que se gestionaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues para los empresarios. También preguntarle sobre el tema de las afores de los trabajadores que ante esta epidemia pues han caído, bueno, pues todo lo que tiene que ver con sus ahorros, sus ganancias que se supondría que tendrían que estar produciendo en el banco. Sí. Y que, bueno, ¿cuál es la opinión precisamente de este acuerdo que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo y que se necesita el aval además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Sí, ese aval no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Acerca de los afores, va a haber un momento, pasando esta situación de inestabilidad económica, va a haber un momento para revisar lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros, las pensiones de los trabajadores. Y en efecto hay que buscar una solución, porque si no se actúa, los trabajadores, sobre todo los que se van a empezar a jubilar a partir de el 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es un tema preocupante. Por ejemplo, eso requiere de un rescate. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahí? Y además, no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes. Antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no. Ahora el gobierno representa a todos. Hay
una separación entre el poder económico y el poder político. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Esto fue lo que comentó el presidente y sí, nos damos cuenta que se tienen que revisar el tema de las AFORES para que los trabajadores puedan contar con una pensión justa después de haber trabajado y haberle aportado a nuestro país por muchísimo tiempo. En este tenor tenemos la siguiente información. A los jóvenes no les alcanzará la vida para obtener una pensión. A los jóvenes de hoy no les alcanzará la vida para obtener una pensión justa. Tendrán que trabajar más allá de los 70 años y comenzar a ahorrar casi desde que nacen para obtener una fracción de lo que actualmente están recibiendo los demás trabajadores. Muchos no entienden que los recursos de las AFORES no serán suficientes, dice el asesor patrimonial Alejandro del Toro, quien asegura que habrá 10 veces más adultos mayores trabajando de empacadores en las cajas de los supermercados. Con el régimen anterior de pensiones nadie recibía, tras de 500 semanas de cotización en el IMSS o el ISSSTE, menos del 40% de su último salario. Con el nuevo modelo basado en cuentas individuales, se van a necesitar al menos de 1,250 semanas para recibir un máximo de 30% del último salario. A muchos el tiempo no les va a alcanzar para obtener una pensión justa, predice Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El problema está en el diseño del modelo, que se basa en bajas tasas de cotización y retorno, pero en altas comisiones para las empresas que administran los ahorros de los trabajadores. Por ello, decíamos que este es un negociazo para los empresarios porque cobran altísimas cuotas y además invierten el dinero de los trabajadores en diferentes proyectos de infraestructura que les genera mayor número de dividendos. En este modelo los grandes perdedores son los trabajadores, dice Berenice Ramírez López del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien ha estudiado el tema desde hace más de 20 años. Esta mala combinación derivada en una situación económica muy adversa para el trabajador mexicano, el cual al ser cliente cautivo de las AFORES no tiene otra manera de prepararse para su retiro. Este año Melbourne Mercer Global Index, que evalúa los sistemas de jubilación de 30 países, reprobó al sistema mexicano por ineficaz e insostenible y lo ubicó en el lugar número 27. Esto es algo alarmante. Aquí tenemos las cuentas administradas por AFORES y nos damos cuenta que son muy poquitas empresas las que prácticamente manejan todo el mundo de estas cuentas. Tenemos a Banorte, a Banamex, a Coppel, a Sura, a Profuturo, a MedLife, a Invercap, Azteca, a Pensioniste y a Inbursa. Ellos son los que prácticamente se están llevando el 60% del mundo de las AFORES y pues son empresarios grandotes que han robado muchísimo aquí en nuestro país. Agrega que aunque la edad legal de jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, en los hechos es de 67 y casi 70 respectivamente. El sistema fue un éxito para robustecer los mercados financieros, pero un fracaso para otorgar buenas pensiones al tiempo, que ha ocasionado una carga creciente al Estado, que debe ocuparse del llamado pilar solidario. Esto empezó a cambiar, ya lo dijimos, en el modelo neoliberal desde Ernesto Zedillo, y pues si ellos fueron los que cambiaron este modelo y además realizaron el FOBAPROA, pues nos damos cuenta que en realidad no estaban buscando beneficiar a las y los trabajadores. Esto se está volviendo insostenible y por ello se debe de buscar diferentes, pues ahora sí que caminos para reestructurar este sistema, y eso lo tiene muy claro el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello es importante que se realicen estas adecuaciones a la ley y ya se han presentado diferentes iniciativas en la Cámara de Diputados para que se puedan modificar. Entre una de ellas es que sea el mismo gobierno el que se encargue de administrar las AFORES en beneficio de las y los trabajadores.
Además de esta situación, también se tiene que trabajar en el de las outsourcing para que verdaderamente pues se beneficie al trabajador. Ya después de que se dio la noticia de que el presidente iba a revisar las Afores, ya hay personajes de la oposición y también periodistas chayoteros que están hablando del gran problema que podría darse si el presidente modifica el sistema de pensiones en nuestro país. Pero nos damos cuenta que es necesario para beneficiar no solamente a los trabajadores en México, sino a las finanzas de nuestro país. Por ello, esperemos que estas modificaciones se hagan siempre pensando en el bienestar común, en el bienestar de los trabajadores, como hasta el momento las decisiones que han estado rodeando al gobierno se han realizado. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, pero sobre todo que compartas este video para que más personas estén informadas. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.